hermanos, hermanas, muchas gracias por su apoyo a nuestro ministerio y para nosotros siempre es una bendición, un gozo poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes y también orar por ustedes. Gracias por sus oraciones también. Nos encantaría verlos en persona. Nos reunimos en persona cada domingo a las 9 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde. Nos encantaría verlos, especialmente aquellos que nos han acompañado a través de nuestro canal de YouTube. Este día me gustaría hablarles acerca de encontrar descanso en Dios. Encontrar descanso en Dios. ¿Cómo nosotros podemos descansar en Dios? Creo que usted estaría de acuerdo conmigo que hay mucha inquietud. Hay mucha gente inquieta en nuestra sociedad. Y no me refiero solamente a nuestro país, a nivel global. Hay mucha inquietud, mucha ansiedad. Y mucha gente está tratando de curar esa inquietud y esa ansiedad con cosas terrenales, cuando en realidad el descanso verdadero, duradero, el descanso que Dios nos ofrece solamente se encuentra en Él. En el año 1831 había un francés que vino a Estados Unidos y pasó su tiempo observando la sociedad democrática. Y le llamó mucha la atención, quedó muy impresionado Alexis de Tocqueville. El resultado de sus observaciones fue un libro que él escribió titulado Democracia en América. Y hasta el día de hoy se considera uno de los análisis más profundos acerca de la sociedad americana y el carácter que está disponible. Dentro de su libro incluye una sección titulada ¿Por qué los americanos están inquietos en medio de su prosperidad? ¿Por qué hay tantos americanos que están inquietos en medio de su prosperidad? No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en esa pregunta, pero a mí me ha llamado mucho la atención cómo es posible que en el país más rico del mundo, y quizás el país más rico en toda la historia del mundo, pueda existir personas inquietas. Se supone que cuando un país va prosperando, va creciendo y sus riquezas van acumulando, se supone que el pueblo también va a mejorar y con ello, con esos avances materiales, económicos, también van a mejorar. Pero Alexis de Tocqueville, desde el año 1831 en adelante, él hace una observación. Y además de hablar acerca de la energía que trae la democracia, los incentivos, lo que la democracia impulsa en el sentido económico, él también nos pinta un retrato de la democracia un poco más oscuro. Cuando expresa que hay una inquietud detrás de todo ese dinamismo. Y uno podría decir que esa inquietud es un elemento de la observación que hace Alexis de Tocqueville acerca de la democracia, del hombre democrático. Y su tratamiento de esta inquietud requiere examinar discusiones acerca del materialismo, de la envidia, la moralidad. De acuerdo al punto de vista de Alexis de Tocqueville, la democracia, a pesar de todos sus méritos, obstruye el camino a la felicidad. Es lo que dice él. Y miren, hace 2 décadas un economista hizo una encuesta a nivel mundial. La encuesta encontró que las personas en países tercermundistas, es decir, países pobres, reportaron ser más contentos y más felices que las personas en los países más ricos. Y esto causó una sorpresa entre la sociedad económica. ¿Cómo es posible que la gente en países pobres reporten grados más elevados de contentamiento y felicidad?
Y bueno, esto apunta a lo que Alexis de Tocqueville había observado muchos años anteriormente, que aún la prosperidad nos deja con una necesidad, aún la prosperidad nos deja con un vacío, con algo que todavía no hemos podido adquirir. Y es por eso que es posible estar inquieto, sin descanso, en el país más rico del mundo. Pero miren, usted como hijo de Dios puede encontrar descanso en Dios en cualquier país que usted viva. Y quiero llevarlos a uno de los pasajes más populares en toda la Biblia, Salmos 23. Miren, escuchen estas palabras. Jehová es mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yo leo estas palabras y lo que encuentro aquí es un retrato de una persona que descansa en Dios, una persona que ha encontrado el descanso verdadero y duradero en Dios. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué contraste, ¿no? El materialismo te ofrece felicidad temporal. Cada vez que uno adquiere algo, cada vez que alguien compra algo nuevo, cada vez que alguien le aumenta el sueldo, se siente contento por el momento. Pero ya que le pase ese sentir, ese sentimiento, de nuevo se pone en búsqueda de más. Y en esa situación no encontrará el descanso que solamente Dios nos ofrece. Mire, por eso Jesús mismo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay mucha gente hoy en día que está trabajada y cansada, está cargada, está sobrecargada. Y la única manera que van a poder encontrar descanso verdadero y duradero es encontrando a Cristo, porque Cristo es quien nos da el descanso. Ahora la pregunta es, ¿cómo encontramos ese descanso? ¿Cómo podemos nosotros curar esa inquietud que existe en nuestra sociedad y encontrar ese descanso? Bueno, ese es el enfoque del mensaje de hoy. Hace algunas semanas, mientras yo estaba conduciendo, el carro enfrente de mí tenía en las placas, decía, vive mejor, trabaja por Cristo. Vive mejor, trabaja por Cristo. Esa expresión me recuerda que cuando uno conoce su propósito y vive de acuerdo a ese propósito, uno va a encontrar el descanso verdadero y duradero en Cristo. Entonces, para poder encontrar el descanso en Dios, porque como les digo, hay aún cristianos, hijos de Dios, que han puesto su confianza en Cristo, que siguen buscando llenar ese vacío, siguen buscando las cosas de este mundo terrenales y por eso están inquietos, por eso no encuentran el descanso. Pero para encontrar el descanso en Cristo, uno tiene que ajustar sus pensamientos y la manera en que uno piensa, sus prioridades y asegurar que estamos viviendo de acuerdo a ese propósito que Dios nos ha dado. Entonces la primera pregunta que tenemos que contestar es, ¿cuál es ese propósito? En otras palabras, ¿por qué estamos aquí? Thomas Carlyle fue quien dijo que el hombre sin un propósito es como una nave, como un barco sin un timón. Sin un propósito claro, no tenemos fundamento sobre el cual podemos basar decisiones, colocar nuestro tiempo, utilizar recursos. Tendemos a tomar decisiones basadas en circunstancias, presiones, cómo nos sentimos en el momento. Personas que desconocen su propósito muchas veces hacen demasiado. Esto causa estrés, fatiga, conflicto. Sin un propósito claro, vas a seguir cambiando direcciones, trabajos, carreras, relaciones, iglesias, otras cosas externas, esperando cada vez
que cada cambio que tú hagas va a clarificar esa confusión, llenar ese vacío en tu corazón. Y cada vez que haces un cambio, piensas, esta vez va a ser diferente. Pero nada de ello va a resolver tu problema. Porque cuando no tienes claridad de enfoque y de propósito, vas a seguir sintiéndote inquieto. Sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene significado. Sin significado, la vida no tiene esperanza. Es por eso que alguien una vez dijo que la tragedia más grande no es la muerte, es una vida sin propósito. Cuando una persona conoce su propósito con claridad, esto te va a ayudar a reducir el estrés, simplificar tus decisiones, incrementar tu satisfacción, prepararte para la eternidad. Cuando uno conoce su propósito, simplifica su vida, define lo que haces y lo que no haces. Mira, acuérdate que tu valor no se determina por las cosas de valor que tú tienes. Dios nos dice que las cosas más valiosas en la vida no son cosas. El dinero tiene la potencial más alta de reemplazar a Dios en tu vida y mucha gente se distrae por el materialismo. Y la Biblia por eso nos dice muy en claro que Dios usa el dinero para probar nuestra fidelidad como siervos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos descubrir nuestro propósito? Mucha gente trata de descubrir su propósito observando y viéndose por dentro. Otros lo buscan en libros o en personas. Tratan de buscarlo externamente. Pero miren, en Romanos 12, Pablo nos dice con gran claridad cómo es que nosotros podemos descubrir nuestro propósito dado por Dios. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo aquí nos dice que si tú quieres descubrir tu propósito, tienes que dejar que Dios te transforme a través de la renovación de tu entendimiento. En otras palabras, tienes que dejar que Dios cambie tu mente, que Dios cambie tus pensamientos, la manera en que tú piensas, porque solamente así vas a poder discernir ese propósito de Dios. En otras palabras, todo comienza con Dios. Dios no solamente es el punto de partida en tu vida, Él es la fuente de tu vida. Y para descubrir tu propósito en la vida tienes que voltear hacia Dios y su palabra, no la sabiduría del mundo. Tienes que edificar tu vida sobre verdades eternas, no la psicología o historias de inspiración. Tienes que tomar la decisión de enfocarte a ser más como Jesús, pensar como Jesús, porque si no, las fuerzas como tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo, la cultura, van a tratar de amoldearte a su imagen. El propósito de tu vida es más grande que tu cumplimiento personal, más grande que tu paz mental o aún tu contentamiento. Es aún más grande que tu familia, tu carrera o tus sueños y tus ambiciones. Si quieres saber por qué Dios te creó y te puso en este planeta, tienes que comenzar con Dios. Tú naciste para su propósito, el propósito de Dios. Dios te hizo a ti, tú fuiste creado por Dios, para Dios. Y hasta que no entiendas esto, tu vida nunca va a tener sentido. Es solamente en Dios que descubrimos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito y nuestro destino. Cualquier otro camino te va a llevar a un camino de muerte. Pero gracias a Dios hay una alternativa y es una revelación. Nosotros podemos voltear hacia Dios y Él nos ha revelado en su palabra. Y la manera más fácil de descubrir tu propósito es ir a tu Creador, es ir a Él y pedirle a Él, preguntarle a Él. Y Dios quiere hacer una diferencia
a través de ti en este mundo. Él quiere obrar en ti y a través de ti. Y lo que importa no es cuánto tiempo, sino cómo es que tú usas este tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, si quieres descubrir el descanso verdadero y duradero, tienes que ir a Dios, tu Creador. Y tienes que descubrir con su ayuda tu propósito. Contestar la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Hay dos preguntas más que tenemos que contestar para encontrar ese descanso y no sentirnos tan inquietos, ansiosos. Tenemos que preguntar y contestar esta pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad verdadera? ¿Y detrás de qué estoy yo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y para ello Jesús nos dice en Mateo 13, 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren, aquí Jesús hace alusión a la vida en figura de perla. Y nos dice aquí que hay muchas perlas en esta vida. Este mundo te ofrece muchas perlas, pero solamente una tiene gran valor. Solamente una es verdadera y genuina. Solamente una es la que Dios te creó a buscar. Hay muchas perlas que aparecen ser como perlas verdaderas. Son bonitas, lucen bien. Si una persona no conoce la diferencia entre una perla verdadera y una perla falsa, puede equivocarse. Y saben, hay mucha gente hoy en día que está haciendo lo mismo con sus vidas. Está viviendo su vida detrás de perlas falsas, perlas plásticas. Y miren, Dios creó cada persona con un propósito. Él tiene un plan para tu vida. Pero en el curso de la vida vas a encontrar diferentes caminos, diferentes planes. Y tienes tú que decidir cuál es el camino, cuál es esa perla verdadera. La perla de la popularidad y la fama se ve tan real, auténtica, hasta brilla. Todos la quieren. La atención, el prestigio, el estatus consume aún a los cristianos. Pero tenemos que tener cuidado porque la perla de la popularidad y la fama nunca satisface la necesidad espiritual y llena ese vacío que tenemos en Cristo. También se puede decir lo mismo de la perla del poder. Hay mucha gente que está en busca del poder. Quieren el estatus, buscan el respeto, buscan que otros y se impresionen por ellos. Pero el poder nunca te va a dar el descanso que solamente encontramos en Dios. El poder te va a traer más problemas. El poder va a poner un marco en tu espalda. El poder, así como la popularidad y la fama, nunca dura. Otros buscan la perla del placer. Viven su vida satisfaciendo sus deseos carnales. Y viven sus vidas de placer a placer a placer. Pero la Biblia misma nos dice que hay que tener cuidado porque Dios no nos puso en este mundo para satisfacer nuestros deseos. Él nos puso en este mundo para satisfacer su propósito, para cumplir su propósito y su plan para nuestras vidas. Por eso en 1 Corintios 10, 5 al 8, Pablo dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Miren, Pablo nos dice, cuidado, no vivas tu vida en busca del placer, porque esa perla es plástica, es falsa. Esa perla jamás va a poder satisfacer ese vacío que solamente Dios puede llenar. La perla de las posesiones es otra perla que atrae a mucha gente. Mateo 6, 19 a 21, por eso Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mira, cuidado. Hay mucha gente que está buscando la felicidad en lo material. Creen que entre más tienen, más seguros se van a sentir. Pero así como el poder, entre más tienes, más problemas acarrean. ¿Por qué? Porque entre más tienes que cuidar, más dolor de cabeza. Y eso puede ser una distracción. Hace algunos años trabajé yo para una compañía donde habían personas que habían emigrado de México, de Centroamérica, y ellos trabajaban en esta compañía. Y llegué a conocer a algunos de ellos y observé que muchos de ellos, la mayoría, vivían en condiciones muy modestas aquí. Ellos se dedicaban a trabajar y a ahorrar lo máximo, reduciendo sus gastos aquí, y enviaban la mayoría de sus ganancias allá a sus países nativos, donde allá estaban ellos construyendo casas y ranchos y estaban comprando propiedades. ¿Por qué? Porque su sueño, su plan era un día regresar a su tierra. Aquí no era su hogar, aquí no era su tierra, último destino. Su último destino estaba en otro lugar. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener una mentalidad parecida, porque nuestro hogar no está aquí en la tierra. Nuestro último destino está en el cielo. Y en vez de invertir aquí en lo terrenal, lo temporal, hay que invertir en lo eterno, en lo que verdaderamente vale la pena. Por eso Jesús dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos maestros, a Dios y al dinero. Rockefeller, uno de los industriales de la era pasada, que llegó a ser un hombre de los más ricos del mundo de toda la historia, al final de su vida, cuando llega al fin de su vida, dijo: tengo billones de dólares, pero ¿qué diferencia hacen estos billones de dólares? Dijo: estoy enfermo, he trabajado toda mi vida, para esta falsa perla. Cuidado, hermano, hermana. Si tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, Dios te ha capacitado para descubrir su propósito para ti. Tú debes conocer por qué Dios te salvó y te tiene aquí. Cuidado que no dejes que ser distraído por estas perlas falsas. Por eso Pablo dijo en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Hay mucha gente que dan sus vidas enteras por una perla falsa de plástico y nunca están contentos. Miren, el avaro siempre quiere más y nunca se satisfecha, no importa cuánto tengan, siempre quieren más. Por eso 1 Timoteo 6:9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces la pregunta es: ¿por qué hay tanta gente que lo sacrifica todo? Mira, lo da todo. Usan toda su energía, sus talentos por algo que no es real, algo que es falso, de plástico. Por eso las perlas de plástico siempre traen una gran desilusión. La perla de la fama, del poder, del placer, de las posesiones, todas son perlas plásticas. Pero Jesús dijo: hay una de gran precio, hay una verdadera, que la muerte no puede contener. Y esa es la perla eterna, es la perla de gran precio. ¿Cuál es esa? Es cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se entrega enteramente en vivir de acuerdo al propósito y el plan de Dios. Se dedican a ganar almas para Cristo. Se dedican a vivir por el reino de Dios aquí en la tierra. Miren, la perla de gran precio es cuando un hijo de Dios vive de acuerdo a su propósito que Dios le ha dado,
honra y vive de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo, valora lo eterno sobre las cosas temporales. En otras palabras, valoran el carácter sobre la comodidad y la conveniencia, valoran la verdad sobre las mentiras y valoran a otras personas arriba que las posesiones. Por eso 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces llegamos a esta pregunta: ¿por qué daría yo mi vida, toda mi energía, mis talentos para algo que no es real, algo que es plástico, que no vale? Hay mucha gente que trabaja, compra, pero esas perlas plásticas nunca llenan ese vacío, nunca curan esa inquietud y nunca nos van a dar el descanso que solamente encontramos en Cristo. Para aquellos que estamos en el Señor, somos hijos de Dios, hemos recibido a Cristo, el camino al descanso es muy sencillo. Descubre tu propósito, vive de acuerdo a tu identidad y asegúrate que estás cumpliendo ese propósito y vas a encontrar el descanso, porque Dios te creó para ese propósito y hasta que no lo cumplas, hasta que no lo descubras, vas a estar buscando y buscando y buscando. Y esa búsqueda, esa inquietud es la ausencia del descanso. Pero para aquellos que todavía no han encontrado a Jesús, no han recibido a Cristo como Salvador de su vida, mira, déjame decirte que ese es el primer paso. Tienes que recibir a Cristo como Salvador de tu vida. Tienes que dejar que Él te transforme tu mente para poder discernir. Y quisiera invitarte, amigo, amiga que estás escuchando, a que recibas a Cristo. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, ese es el momento para hacerlo. Simplemente repite estas palabras que voy a decir. Cree en tu corazón. Di: Dios, gracias por amarme. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Recibo a Cristo en mi corazón como Salvador de mi vida. Ayúdame ahora a seguir en su camino, a buscar más de ti, a descubrir mi propósito, mi identidad y vivir de acuerdo a ellos para encontrar el descanso tuyo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos ustedes. Espero de que este mensaje les ayude, sea de bendición y que podamos a través de él encontrar ese descanso verdadero y duradero en Cristo. Dios los bendiga.